Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Enclave Mundial, una iniciativa de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, con los temas relevantes de la agenda política nacional e internacional. Un programa emitido en las emisoras Escenario y PIN Radio, en el que las opiniones, argumentos y las discusiones giran en torno al deseo de construir una opinión ilustrada. Enclave Mundial es el espacio de análisis de todos y para todos. Aquí comienza una hora dedicada a la reflexión y a la información. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida de nuevo a su programa Enclave Mundial de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Y como todos los domingos en la tarde nos encontramos para discutir asuntos nacionales y asuntos mundiales. Hoy nos encontramos con un pool de expertos y grandes amigos de la academia y nos acompañan como siempre en la mesa de trabajo Daniela Forero Tirado, Mauricio Fernández, Alejandra Luna, Ángela Verge, Tania Rodríguez y Jerónimo Ríos y estamos con Angélica Reyes también. Simplemente queremos advertirles a nuestros oyentes que nos vamos a encontrar con tres grandes temas para el día de hoy. El primero de ellos, y tenemos a nuestros expertos para discutir y debatir un poco sobre los asuntos, es sobre el movimiento Partido Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza y la dinámica que tiene que ver en comparación con Grecia en las últimas elecciones del mes pasado. Luego hablaremos un poco sobre la libertad de expresión en Venezuela, el asunto de los expresidentes tanto de Chile como de Colombia en Caracas y por último, la refrendación de los acuerdos en La Habana. Y pues tenemos entonces una iniciativa tal vez un poco mayor, de gran trascendencia en este programa que hoy nos acompañan con todos nosotros. Efemérides, un espacio dedicado a las fechas y acontecimientos curiosos de la historia. Aquí recordamos momentos cruciales y trascendentales, nacionales e internacionales. En nuestras efemérides de hoy comenzaremos con el año 1794. En Estados Unidos se realiza la primera sesión del Senado abierta al público. En 1869, en España, se abren las Cortes Constituyentes después del derrocamiento de Isabel II. En 1895, Estados Unidos establece su protectorado sobre las islas Hawái. En 1902, en Bruselas, la policía reprime a las mujeres activistas por el sufragio femenino. En 1916, en Alemania, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el emperador Guillermo II ordena la intensificación de la ofensiva submarina. En 1924, el Reino Unido reconoce el gobierno de la Unión Soviética. En 1929, en Roma, se firman los pactos de Letrán en la Santa Sede de Italia, por lo que se crea el Estado Pontificio y la Ciudad del Vaticano. En 1944, es liberado en Colombia el jefe conservador Laureano Gómez, que había sido encarcelado a principios del año por calumnias al gobierno. En 1945, se clausura la Conferencia de Yalta, en la que Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin acuerdan el reparto de poder en el mundo tras el final de la Segunda Guerra Mundial. En el mismo año, la ciudad de Budapest es ocupada por fuerzas soviéticas. Más adelante, en 1967, en China, fuerzas del ejército chino controlan Pekín ante la agitación de los guardias rojos revolucionarios. En 1973, en Vietnam del Sur, se retiran las últimas unidades invasoras estadounidenses. Vietnam realiza la primera entrega de prisioneros estadounidenses. En 1978, China levanta una prohibición contra las obras de Aristóteles, William Shakespeare y Charles Dickens. En 1979, en Irán, en Al-Yotan Yomeni, tras el triunfo de la revolución, toma el poder absoluto del país y proclama la República Islámica. Más adelante, en 1989, Kabul, capital de Afganistán, es sitiada por la guerrilla y minada por la quinta columna durante la salida de los soldados soviéticos de la ciudad. En 1990, en Sudáfrica, Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años. En 1991, en Islandia, se reconoce la independencia de Lituania respecto a la Unión Soviética, aunque es el único país que lo acepta. En 2004, en Gaza, mueren 15 personas en un ataque antiterrorista del ejército israelí. En 2011, en Egipto, Hosni Mubarak renuncia como presidente tras 30 años de gobierno, consecuencia de la crisis social egipcia y la presión de la comunidad internacional. Finalmente, en nuestras efemérides, en el 2013, el Papa Benedicto XVI anuncia que renunciará a sus funciones el día 28 del mismo mes por razones de salud.
Contextos desde la academia, las principales noticias de Colombia y el mundo, una sección donde lo nacional e internacional convergen para darnos una breve mirada al panorama global. Bueno, y en la tarde de hoy comenzamos con a nivel nacional las noticias a nivel de política exterior. Tenemos que Colombia y Turquía ratifican compromiso contra el terrorismo, luego de la reunión entre los dos mandatarios, que por cierto es la primera visita de un jefe de Estado turco a Colombia, se logró un acuerdo. Tenemos algo muy importante y es algo en común, la lucha contra el terrorismo, dijo Santos. Otra noticia importante es la marcha convocada por Antanas Mockus, tensiona el Congreso. La marcha ideada por Mockus sobre el respeto a la vida, la cual invita al senador Uribe y al senador Cepeda a marchar juntos, se ve cuestionada por la revelación de un contrato de la fundación de Mockus, la fundación llamada Cor Provisionarios, la cual se supone que tiene un contrato con el gobierno Santos buscando promover el proceso de paz en La Habana. Contrato revelado por el expresidente Uribe que pone entonces en duda la integridad de Mockus. A nivel internacional tenemos que Obama el día de hoy pide autorización al Congreso para combatir al Estado Islámico. El presidente el día de hoy envió la petición para hacer uso de la fuerza militar con el fin de obtener más legitimidad en sus acciones contra el terrorismo. Y la última noticia del día de hoy es que Grecia no pedirá prolongación del plan de ayuda. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, reiteró que su país no pedirá una prolongación del plan de ayuda a pesar de las presiones de Alemania. No habrá vuelta atrás. Grecia no puede regresar a la edad de los planes de rescate y de sumisión, aseguró el mandatario. El mundo en Colombia. El análisis, las perspectivas, los distintos puntos de vista y la controversia se encuentran a la orden del día para abordar temáticas cruciales. Desde la academia, nuestros estudiantes junto a invitados especiales analizarán aspectos de interés mundial. Bueno, regresamos entonces con nuestra sección habitual de análisis y sobre todo de perspectivas desde diferentes enfoques. Damos la bienvenida a la profesora Tania Rodríguez. Tania, muchas gracias por estar con nosotros. Tania es profesora de la Universidad Sergio Arboleda de Santo Tomás y pues trabaja con dinámicas frente a derecho internacional y derecho público y constitucional y ha vivido un gran tiempo en España. Bienvenida, Tania. Gracias, César. El honor es mío estar acá. También en la mesa le damos la bienvenida a Ángela Berge, profesora universitaria y periodista que nos acompaña en esta ocasión. Es española y pues hiciste también unos cursos en la Complutense de Madrid, por lo tal te traemos aquí también a discutir un poco el papel de la Complutense en la política española. Sí, soy parte de la Complutense, soy parte de la Universidad de La Laguna, doy clases acá en la Central y en la Sergio Arboleda y feliz de compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias por venir. Y contamos con el profesor Jerónimo Ríos, nuestro profesor de la Universidad Santo Tomás y pues actualmente director de la Maestría en Gobernabilidad y Democracia, experto en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Bienvenido, Jerónimo. ¿Qué tal, César? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, se dan cuenta, tenemos un pool bastante rico en diferentes perspectivas y empezamos entonces con nuestro tema central y tal vez de los primeros de nuestra agenda. Tania, ¿tú qué crees? ¿Quién es Podemos? Explícanos qué es Podemos para ti. Bueno, Podemos es el resultado de todos los años y las más de 3 décadas de gobierno de Partido Popular y Partido Socialista, ¿no? Lo que yo llamaría una dictadura bipartidista. Difícilmente pudiéramos antes hablar de que hubiera una democracia real, por decirlo de alguna manera, en España. Es un bipartidismo que no permitía otra cosa, sino, moverse de un lado a otro. Podemos es lo que se autodenominan incluso un comunismo renovado, ¿no? Igual que lo hace el señor Tsipras en Grecia. Entonces, yo diría que tener peligros sí los tiene, pero de todas formas, yo diría que la buena nueva es que rompe el bipartidismo. ¿Pero peligros de qué, Tania, para ti? Bueno, tienen unas ideas un poco, yo diría que incluso un poco difíciles de plasmar allí en Europa hoy en día, ¿no? Porque realmente hay que recordar que no es que tengan ideas chavistas, como se les endilga desde este lado del Atlántico, es que ellos son la encarnación del chavismo, porque fueron ellos los que le dieron las ideas a Chávez. Entonces, lo que ocurre ahora es que el descontento, no solamente en España, sino en muchos países de Europa, ha llevado a que este tipo de partidos llegue incluso al poder. Ahí tenemos a Syriza en Grecia.
Ángela, Podemos es el cuarto partido más votado en España, si no me equivoco, por las cifras oficiales del gobierno español. Para ti, ¿qué significa Podemos en este momento en España? Bueno, tú sabes que depende de qué medio de comunicación o qué empresa haga su encuesta, pues te va a dar unas cifras o no. Hay algunas encuestas, por ejemplo, las que da Prisa, que dicen que Podemos es la segunda fuerza, sí, de acuerdo, más con intención de voto, ¿no? Una cosa es la incluso intención de voto. Que Reuters, The New York Times, The Washington Post y The Economist dicen que es la el revista partido... Foreign Affairs también ha intervenido en el tema de Podemos. Es el partido uno de los más fuertes, incluso. Sí, una cosa ya sabemos que es la intención de voto y otra cosa es cuando la persona va a votar, que pueden pasar muchas cosas. Bueno, yo no creo que en España no hubiese una democracia real, o si no tendríamos que definir lo que realmente es una democracia real, ¿no? Sí es verdad que ha habido un bipartidismo totalmente... pues instaurado gracias a una constitución que no se podía mover y una ley de partidos, bueno, en fin, unas cosas demasiado largas para explicarlas aquí, ¿no? Pero yo creo que Podemos, con todas las críticas que yo le hago, que son, por cierto, muchas, creo que es savia nueva, muy necesaria, teniendo en cuenta que los datos que hay, la situación que vive el país, y si hablamos de Europa, pues Europa. Los datos, no sé, por dar una idea, para que nuestros oyentes nos entiendan, tengan en cuenta que en España el 51,9% de los jóvenes menores de 25 años no tienen trabajo ni tienen intención de tener trabajo porque no existe esa posibilidad. Entonces, yo creo que Podemos Podemos no solamente es ni Pablo Iglesias, ni Errejón, ni Monedero, es todo un cúmulo de personas, es un sentimiento de mucha gente que no es de extrema izquierda, que nos enfocamos en decir que es extrema izquierda, habrá que analizar lo que es la extrema izquierda, sino de gente desencantada. Y eso no tiene partido político, eso no tiene izquierda, ni derecha, ni centro, es simplemente gente desencantada que necesita, no es que quiera, que necesita un cambio. Y algo es extremo cuando te paras al otro extremo, ¿no? Claro. Como discutíamos ahora. Claro. Bueno, yo tengo una pregunta para el profesor Jerónimo. ¿Cree usted que se está estableciendo una corriente de izquierda en Europa? ¿Qué tan bueno es esto para usted? Bueno, en primer lugar decir que, bueno, está bien saber que yo tengo ideologías peligrosas o chavistas, no lo sabía. Podemos no es la representación del chavismo. Podemos es el chavismo. Es la politización del 15M. El 15M es el acontecimiento más importante de regeneración democrática de los últimos 30 años, que básicamente lo que busca es problematizar y reivindicar una transformación importante dentro del sistema democrático español. Un sistema democrático que vivió durante mucho tiempo de las bonanzas de una transición, pues en cierto modo endiosada y sin atisbo de crítica, pero que es absolutamente susceptible de transformación profunda, ¿no? Eso para empezar. Además, Podemos, pues fundamentalmente lo que es ese desencanto de una sociedad que no tiene otra posibilidad más allá de quedar impávida ante un sistema de gobierno absolutamente ineficiente, mentiroso, que ha generado una dinámica de empobrecimiento paulatino que se puede manifestar en el hecho de que, por ejemplo, España sea el país de Europa con mayor desempleo, ¿no? Piensen ustedes que de cada 100 jóvenes entre 18 y 35 años, 57 están desempleados en España. De tal modo que se puede entender perfectamente la emergencia de discursos y narrativas que ponen en disputa esta consideración. Respecto de si hay una corriente de cambio en izquierda en cuanto a Europa, pues no lo sé. Lo que hay es un crecimiento de un malestar con una tendencia que ha sido copada pues desde desmoronamiento paulatino del estado de bienestar a través de políticas neoconservadoras basadas en una narrativa de austeridad que finalmente permite justificar y legitimar la emergencia de discursos que no son de izquierda o de derecha, únicamente son de desencantados que lo que buscan es transformar un sistema con el fin de recuperar una democracia que en buena medida en los últimos 6 años se ha perdido en Europa. Bueno, pero yo en contraposición a eso, ustedes tienen mucha razón porque yo vi el descontento en España. Yo estuve con el 15M, yo vi empobrecer a la clase media, yo vi en la ciudad donde estudiaba, en Granada, yo vi a la clase media y vi a la gente durmiendo en la calle en pleno invierno, arropándose, donde pues podía guarecerse, ¿no? Entonces, eso es muy cierto y además vuelvo y digo, bienvenido un partido que rompa ese bipartidismo, ¿no? Ahora, quiero resaltar las pruebas de que ellos son el chavismo, están por todas partes, o si no fuera así, Monedero no estuviera metido en el lío que está metido ahora con Hacienda, ¿sí? ¿Por qué? Por asesorar a Chávez aún en vida. Entonces, ¿qué ocurre? Al meter estos dineros de asesorías de España y no pagar impuestos, pues tiene el lío que tiene ahora. Es chavismo. Vamos a escuchar una nota que tenemos pendiente para ustedes y con base en ella vamos a hacer una serie de reflexiones, por favor.
El Sindicato de Funcionarios Públicos de España, Manos Limpias, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. La organización asegura tener pruebas suficientes para demostrar que este líder político de izquierda ha cometido varios delitos en territorio español. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos en el Tribunal Supremo de Justicia a Marcelo Moncayo. Marcelo, ¿de qué se trata la denuncia? Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Me encuentro en los exteriores del Tribunal Supremo de Justicia. Tal como se había anunciado hace pocos minutos, a este lugar llegó la organización Manos Limpias del Sindicato de Funcionarios Públicos de España para presentar una querella en contra de Pablo Iglesias, el eurodiputado, que es secretario general del movimiento político Podemos. Según Manos Limpias, Pablo Iglesias habría incurrido en el cometimiento de varios delitos, entre ellos desobediencia, organización criminal, asociación ilícita, apropiación indebida, societario de administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares y otros delitos en contra de la hacienda pública. Hace pocos minutos aquí, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, también confirmó que Pablo Iglesias habría traído dinero de manera ilegal desde Venezuela vía valija diplomática. Escuchemos algunos de los comentarios que dio el secretario de Manos Limpias después de presentar la denuncia aquí en el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, se mantiene esta querella. Ha venido presuntamente acompañado de miembros, de algún miembro del cuerpo diplomático del gobierno venezolano. Vuelvo a repetir, presuntamente, y por eso nosotros en su momento trataremos de demostrar que ese dinero pues se introdujo en España aprovechándose del privilegio y de las circunstancias diplomáticas. Y a través de sus cuentas de las redes sociales, el movimiento Podemos ha criticado esta presentación de esta denuncia y lo ha hecho quitando todo tipo de credibilidad a la organización Manos Limpias. Para que ustedes recuerden, amigos televidentes, Manos Limpias es el sindicato que en estos momentos mantiene activa, vigente, la acusación particular en contra de la infanta Cristina, la hermana del rey, por el supuesto cometimiento de varios delitos fiscales. Este es el informe desde el momento. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Ángela, ¿qué opinas de lo que acabamos de escuchar y de la grave acusación que se hace? Bueno, varias cosas, para que no se me vaya a la cabeza, varios puntos. El primero, aunque no estoy de acuerdo para nada en lo que dice la profe, que creo que es sumamente respetable, no, Podemos no es el chavismo, no tiene nada que ver. Una cosa muy importante quiero decir, a mí no me gusta que Monedero asesore a ningún gobierno chavista, no me gusta, o sea, como española, que soy susceptible de votarlo, no me gusta. Tampoco me gustaría que ningún político español asesorara ni al gobierno israelita, ni Aznar fuese amigo de, no sé, de Gaddafi, ni todas otras cosas, ¿no? O sea, gustarme no me gusta. Otra cosa es que no sea ilegal, ¿no? Que haya hecho esa regularización irregular de esos 400.000 euros, evidentemente no va a contar con mi simpatía para nada. También lo hizo el ministro Arias Cañete y no hubo tanto revuelo. Entonces el problema es que tenemos que pedir higiene política para todos, no desde una parte o desde la otra. De acuerdo. También decir que el tema de manos limpias, bueno, es también libres. Sí, libres. Bueno, seguro que el profesor Jerónimo lo va a explicar mucho mejor que yo, pero bueno, Manos Limpias es un sindicato que a veces, yo creo que a veces tiene problemas bipolares, ¿no? Porque nunca sabemos muy bien por dónde va. Tiene casos abiertos contra la infanta, tiene casos abiertos contra el PP, ahora tiene este tipo de casos. El problema es que a los españoles, al español de pie, lo que le gustaría es, lo que le repito, una higiene política. O sea, que hubiese una higiene, un compromiso por parte de todos los políticos. Pero en el fondo todas estas cosas sirven para tirarse las piedras unos a otros en la cabeza. Y eso no soluciona las cosas. Sí, de acuerdo. Manos Limpias, hay que precisar, no es un sindicato que representa a los funcionarios públicos españoles, eso es falso. Es un sindicato minoritario al cual te puedes adscribir libremente como funcionario público español. Es una cosa muy distinta a la que decía la entradilla. Dicho eso, Manos Limpias es una panda de amigos, es un teatro que generalmente abre causas pues, a diestro y siniestro sin ningún tipo de lógica ni coherencia política más que la de oportunismo. Respecto de ese asesorado a Chávez, pues yo hubiese asesorado a Chávez, es decir, si a mí Chávez me ofrece 400.000 euros, yo hubiese asesorado gustosamente como asesorado a Juan Manuel Santos. Y el hecho de haber asesorado a Juan Manuel Santos, por ejemplo, en su proyecto de reforma del Estado, en la última reforma tributaria, que tenía como principal finalidad enriquecer o mejorar la distribución territorial de ingresos, no me hace ni mucho menos santista. Yo estoy en la antípoda ideológica de Juan Manuel Santos. Entonces, creo que es peligroso incurrir, claro, incurrir en el reduccionismo de si Pablo Iglesias o Monedero
en Podemos. No, Podemos es la politización del 15M, de un malestar que es mucho más complejo, mucho más profundo que si Pablo Iglesias a Monedero. Es decir, si quitamos la variable Juan Carlos Monedero, que evidentemente tiene una actitud absolutamente reprobable por mi parte, eso no hay ningún tipo de duda, Podemos sigue funcionando como tal. Es decir, Podemos es la capitalización política de una posición claramente marcada que va mucho más allá de personas individuales. ¿Qué sucede? Que claro, incurrir en el reduccionismo de decir Podemos es Pablo Iglesias, Monedero, Íñigo Errejón, que además tienen toda mi simpatía intelectual y todo mi respeto académico, pues claro, es una forma muy fácil de apuntar quién es el enemigo y centrar y canalizar toda una construcción discursiva que tiene como principal iniciativa acabar con, como bien decía Tania, la efervescencia de un partido político que al menos pone en entredicho un bipartidismo que hasta entonces había estado prácticamente intocado, ¿no? Yo creo que tendríamos entonces que decir, a ver, la cúpula de Podemos o los dirigentes de Podemos son los grandes asesores y arquitectos de las ideas chavistas. Podemos pudo haber sido no dirigido por Iglesias, por Errejón, que también está en líos por becas de trabajos de investigaciones que no hacía, o Monedero, que no pagaba impuestos hasta que lo descubre Hacienda. Entonces, ¿qué ocurre? Pudo haber sido cualquier otro español, porque igual Podemos iban a ser con ese nombre o con otro nombre. Porque es que la sociedad española está cansada, y si yo fuera española y hubiera vivido allí toda la vida, también estaría, perdónenme la expresión como dicen ellos, hasta los cojones. Porque es que es imposible que 4 años gobiernen un partido, 8 años, y luego otros 8 años el otro, y así nos vamos intercambiando, ¿no? Entonces quedamos todos los mismos con las mismas. De pronto no ocurre como en Colombia, que son los mismos apellidos, pero eran las mismas personas, ¿sí? Entonces vuelvo y digo, estoy en las antípodas de Podemos, pero le doy la bienvenida en aras de que rompe el bipartidismo y hace fortalecer una democracia. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta a nuestros 3 analistas, pero voy a centrarme en Grecia. ¿Ustedes creen que el triunfo de la izquierda griega sea, digámoslo así, como un apoyo para el partido Podemos en las próximas elecciones? Yo considero que el mito de Syriza ya ha superado la realidad, ¿no? Y creo que ese mito pues no hace un flaco favor a Podemos. Es decir, Grecia no es España y las condiciones económicas de Grecia están pues por un 200% de endeudamiento público, con una situación absolutamente insostenible que en abril, de darse la balanza económica actual, pues llevaría a una segunda bancarrota. Grecia no es España y considero que desde España se ha planteado que el éxito de Syriza puede expoliar y puede agitar positivamente a Podemos. Yo creo que no. ¿Por qué? Pues porque Grecia va a ser o va a poderse recuperar no en la medida que Alexis Tsipras pueda implementar políticas económicas, sino en la medida que la Unión Europea lleva a cabo una intervención a modo de quita de deuda, a modo de una redefinición de papel que hasta el momento han tenido las instituciones europeas y concretamente el Banco Central Europeo en el contexto de la Unión Europea. Si eso no sucede, pues Tsipras no va a poder hacer prácticamente nada porque está absolutamente endeudado al 100% de su economía y tiene una serie de condiciones socioeconómicas que dificultan sobremanera cualquier tipo de respuesta activa o proactiva o resolutiva con la cuestión actual. Podemos puede tener un elemento negativo y es que si Grecia se desploma habida cuenta de la inacción de la Unión Europea, eso le puede pasar factura de cara a las próximas elecciones, tanto de noviembre como del próximo mes de mayo. Eso de mayo como del próximo mes de noviembre, perdón. ¿Eso qué va a generar? Pues el discurso de miedo que en definitiva pueda acabar haciendo ver que Podemos y Syriza son hermanos cuando son más bien primos lejanos. Bueno, yo que a mí siempre me gusta hablar de datos para dar una serie de datos de cómo está Grecia para que entendamos bien lo que ha significado Syriza y sus 149 escaños, pues le quiero contar que el 23,1% de los griegos está en riesgo de pobreza, el 52,8% tiene paro juvenil, los empleados públicos han disminuido en un 40%, 1 de 4 pymes ha desaparecido desde 2009, los trabajadores y jubilados han visto multiplicados por 7 sus impuestos en 2014 con respecto al 2009. Bueno, en fin, una serie de datos que yo creo que hablan más que todas las discusiones que podemos tener. Es decir, estos datos están sobre la mesa, pero como decía el profesor Jerónimo, lo bueno y lo malo de estar en un club, se supone que privilegiado como es la Unión Europea, es que aquí las decisiones de la plata no las toman, pues en este caso, ni Grecia, ni España, ni Italia, que son Alemania. Los países que más fastidiados son sobre todo Alemania, que es al que más le interesa recuperar una plata porque es quien ha dado parte de esa plata. Entonces, evidentemente no les interesa. Por eso, una de las cosas importantes es hablar de que no, es que Grecia quiere salir del euro y todas esas historias. Cuidado. Hay que tener muchas cosas en cuenta al respecto, porque
La Unión Europea es, yo tampoco que sea una gran europeísta, sinceramente, pero tiene muchas cosas positivas, tiene muchas cosas en que nosotros formemos parte de ese club, pero tengan en cuenta que en el fondo las decisiones de La Plata no las toman esos gobiernos puntuales. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla. Y otra cosa que quería, y no quiero ser pesada, profesora Tania, pero decir que son Pablo Iglesias tiene, si no creo recordar mal, 35 o 36 años. Si hubiese sido ese gran mente del chavismo, entonces tendría que haberlo hecho con 20 años. O sea, el chavismo tiene 20 años, 25 años. Con lo es muy, muy complicado decir que, pues eso, que o Monedero o Errejón hayan sido los líderes de un chavismo cuando no tiene nada que ver. El chavismo estaba hace mucho tiempo, aunque yo reitero que me guste menos o no me guste que hayan ciertos políticos que asesoren a otros políticos, pero es una cuestión personal, no es ilegal. Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tu pasión por los deportes no tiene límite. No te pierdas la nueva sangre del periodismo en Escenario Deportivo. Un espacio dirigido a la actualidad, opinión y debate. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, solo por Escenario Radio. Saludo a todos los amigos de Escenario Radio, yo soy Vicente García y sigan en sintonía. Especialización en gerencia técnica de proyectos de ingeniería electrónica. Comunicaciones móviles, teleinformática y redes, software de aplicación, gerencia estratégica y más, en la especialización de gerencia técnica de proyectos de ingeniería electrónica de la Universidad Santo Tomás. Formamos profesionales para diseñar, proponer y desarrollar proyectos de gerencia, realizando su cubrimiento del seguimiento total desde su diseño hasta su implementación. Especialización en gerencia técnica de proyectos de ingeniería electrónica. Informes www.usta.edu.co o comuníquese al teléfono 587-8797, extensión 1891. TWILE, The World in Another Language, is the radio program of the International Business Faculty here in Santo Tomás University, every Tuesday from 11 to 12. So just click on Scenario Radio on TWILE, The World in Another Language, every Tuesday from 11 to 12. La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en administración de empresas, capaces de enfrentar los continuos cambios en el orden político, económico y tecnológico. Los estudiantes se pueden beneficiar de los convenios nacionales e internacionales para desarrollar semestres de intercambio académico y de práctica profesional. Para mayor información, consulta nuestra página www.usta.edu.co. Hola amigos de Escenario Radio, yo soy Lucas Arnao, les mando un saludo muy especial de mi parte, un beso para todas y un abrazo fuerte para todos. La partitura, un programa para los melómanos, para quienes no pueden concebir su vida sin la música. Escucha La Partitura todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Escenario Radio. Cada vez más. Cada vez mejor. Un sonido especial para gente como tú. Escenario Radio. Para escuchar hasta el silencio. Campesina santanderiana. Usta Colombia es cada vez más una realidad. La radio levanta fronteras y une pueblos que quieren construir caminos sólidos y duraderos. Por eso, Escenario Radio da la bienvenida a su homóloga Escenario Radio Bucaramanga. A través de la Red Mundial de Computadores, nuestros saberes, conocimientos, nuestra idiosincrasia se unen en una sola transmisión digital a través de Escenario Radio. Usted escuchará todos los días investigaciones, entrevistas y el quehacer de nuestras facultades en Escenario Usta Colombia. Una sola radio. Hola muchachos, soy Baco de Mills y les mando un abrazo muy grande a Escenario Radio. Rock and roll.
La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en ingeniería en telecomunicaciones, que cuentan con fundamentación científica suficiente para manejar, soportar, diseñar y desarrollar estrategias que faciliten la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes campos de la sociedad. Para mayor información, consulta nuestra página www.usta.edu.co. Volvemos con Enclave Mundial y estábamos debatiendo con nuestros panelistas sobre el asunto de Podemos. Tania, ¿tú querías decir algo para rematar? Bueno, a ver, decir de pronto que hay que esperar de todas formas, porque las elecciones en España son en octubre y Podemos no va a participar en las municipales, que son en marzo, creo, ¿no? Entonces, hay que esperar también, porque hasta ahora algunas encuestas lo dan de primera fuerza, otros la dan de segunda, ¿no? También tenemos que saber, o sea, en España no gobierna el que gana siempre, ¿no? No es un sistema como acá, usted gana, usted gobierna, tiene que hacer coaliciones. Por lo tanto, podemos ver que el perdedor puede gobernar, ¿no? Entonces, tendremos que esperar hasta octubre, hasta ver dónde llega, hasta dónde le alcanza. El último CIS dice que ya tocó techo, pero de primero, ¿no? En todo caso, de primero. Pero sí hay que esperar a ver si se mantiene la crisis que vimos hoy en el PSOE. Yo creo que la espantada con lo de hoy en el PSOE creo que puede favorecer también a Podemos, ¿sí? Entonces, digamos, hay que esperar. Yo lo que sí celebro, vuelvo y digo, es que exista. Me da igual la ideología, pero que exista. Así como también viene Ciudadanos en cuarto puesto. Que exista. Me encanta que exista. Nosotros en Colombia creo que tenemos 14 partidos. Lo que no podía entender un colombiano es cómo va a haber hoy en día en una democracia moderna 2 partidos. Entonces esto fortalece la democracia y yo le doy la bienvenida. Ok, Jerónimo, ¿y tu última reflexión? Bueno, sí, yo esperaría que también en Colombia hubiese este tipo de dinámicas rupturistas, porque Colombia sí, yo comparto con Tania que tiene 14 partidos, pero en las últimas elecciones era el presidente Uribe, su exministro de Defensa, su exnovia, su exalcalde, y finalmente era todo un uribecentrismo, ¿no? Entonces, finalmente tampoco es que pues eso hoy sea... es el santismo. Hoy es el santismo y No. funciona igual. Claro, eso fue su ministro de Defensa, quiero decir, el uribecentrismo Exacto, estaba en las elecciones. igual. ¿Es democrático? Bueno, pues eso es una patrimonialización de poder, que evidencia hasta qué punto un personaje con carisma tiene capacidad para influir más allá de una segunda presidencia. Yo celebraría que en Colombia hubiese una consolidación de la izquierda, ¿no? Una izquierda, había cuenta de que Colombia es el país más desigual de América Latina, es el tercer país más desigual del mundo, tiene un coeficiente de Gini absolutamente disparado, 23 millones de pobres y todas las cifras que ya todos no sabemos. Ese elemento es fundamental. ¿Qué sucede? Que la izquierda aquí en Colombia pues está poco capitalizada, está fuertemente por un simplismo reduccionista, además en algunas ocasiones dirigido, que es asimilar a la izquierda al chavismo o a la guerrilla, cosa que es nada más lejos de la realidad, y además porque no tiene medios de comunicación. Creo que vamos a tocar luego el tema de medios de comunicación, pero los medios de comunicación son fundamentales. Si tú no tienes medios de comunicación, tu mensaje político llega hasta donde puede llegar, y eso capitaliza tus oportunidades. A no ser que se dé una circunstancia de convulsión como ha sido en España, generalmente quien tiene los medios de comunicación es quien llega su mensaje al conjunto de la ciudadanía y quien juega en democracia. ¿Quieres decir algo, Ángela? ¿O última Bueno, sí. intervención? No, luego si hablamos de los medios de comunicación, que es algo que me toca, bueno, pues en el fondo uno no desearía que nadie tuviese los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación fuesen los más plurales dentro de la utopía esta periodística que yo tengo. Yo estoy de acuerdo con los profesores, hay que esperar, hay muchas esperanzas puestas, muchísimas, mucha gente que quiere ese cambio, no sabemos qué tipo de cambio. Es verdad que Podemos ha suavizado mucho un discurso desde hace, no sé, dos años, un año que se presentó, no hace tanto, ¿no? Que se formó desde febrero del año pasado. Correcto, entonces, lleva un año. pero sí quiero recalcar lo que hablábamos antes. Podemos tener unas cabezas muy visibles, muy mediáticas, Pablo Iglesias, pero Podemos estar compuesto con muchísima gente de la sociedad, del pueblo llano que necesita salir de un PP-PSOE de una vez por todas. Una de las grandes conclusiones entonces en este tema es que no hay conclusión. ¿no? Eso sí, y eso es casi bueno. siempre pasa, ¿no? Siempre Siempre sucede. más preguntas que respuestas. Más preguntas que respuestas. Y eso es bueno, Sí, eso está sí. bien para nosotros. Quiero que empecemos ahora una nueva perspectiva analítica sobre Venezuela, estimados panelistas, y es básicamente porque estamos al frente de una situación un poco mediática, sí, 2, de asuntos de papel de los medios de comunicación, y 3, la condición de derechos humanos y democracia. Escuchemos lo siguiente, por favor.
Se encendió la polémica en Venezuela por la anunciada visita de los expresidentes de México, Felipe Calderón, de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Andrés Pastrana, a Caracas este fin de semana. La decisión de los exmandatarios, que van a participar de un foro democrático, provocó la ira de Nicolás Maduro. Felipe Calderón, Sebastián Piñera y Andrés Pastrana asistirán a un evento convocado por la diputada destituida María Corina Machado. Además, intentarán visitar al líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra preso en una cárcel militar desde hace casi un año. Calificativos, temerarias acusaciones y una desbocada reacción viral mostró Maduro al referirse a los líderes políticos latinoamericanos. Los calificó de vagos, aseguró que son financiados por el narcotráfico y que han participado en los supuestos planes de desestabilización en Venezuela. Aunque las autoridades les permitirán la entrada y brindarán apoyo logístico para su movilización en la capital, el heredero del chavismo los sentenció como responsables si ocurriera un baño de sangre en el país por las acciones opositoras. Nosotros le vamos a prestar todo el apoyo logístico, de seguridad, pero que sepan los pueblos de México, de Chile y de Colombia que estos tres expresidentes los están pagando con dinero del narcotráfico primero. Pero hablo claro, Calderón, Piñera, Pastrana. Ustedes serán responsables de un baño de sangre en Venezuela si estos grupos de ultraderecha llegaran a activarse en su golpe de Estado. Ustedes deberían estar preocupados por la crisis que hay en sus respectivos países y no meter sus narices nauseabundas en el pueblo de Venezuela. Tania, ¿tú qué crees? ¿Por qué Maduro terceriza responsabilidades sociales en agentes externos a su país? Pues el violador de derechos humanos nunca va a reconocer que lo hace, ¿sí? Y él es un violador de derechos humanos. En Venezuela están al borde, o si no están ya, decimos al borde por las imágenes que nos llegan, pero seguramente son peores, ¿no? Si estuviéramos allí y la gente pide auxilio, nos está pidiendo auxilio a los vecinos, a la región. ¿Y qué hacemos o qué hacen nuestros gobernantes irresponsablemente? Callados, para no molestar a Maduro. En una región donde casi todos los países tienen petróleo, que es lo que te hace dependiente de otro país, resulta que aquí es al revés. Aquí todos tenemos petróleo, pero resulta que Maduro nos amenaza. Ahora, cuando el señor Maduro en esta verborrea cuasi bélica dice, es que les vamos a brindar seguridad, pues a mi expresidente, y digo mío porque, como colombiana, ¿no? No con partido político, pero es un hombre que representa a Colombia donde vaya, pues le robaron la cartera. Y el trato que le dieron la Fuerza de Seguridad venezolana no fue el trato que se le da a un expresidente de un país democrático. Entonces yo creo que esto de Maduro, pues ya estamos igual acostumbrados a él, porque ya venimos desde Chávez acostumbrados a esta verborrea cuasi bélica, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta para nuestros panelistas y es, ¿qué tan criminal debe ser un régimen político para que los organismos multilaterales, regionales y en sí universales como la ONU de verdad hagan algo, de verdad se metan las manos a los bolsillos y miren qué hacer, porque la crisis de Venezuela la verdad es impresionante? Yo como colombiano lo digo, es absurdo lo que ocurre. Pero hay que tener cuidado, quiero decir, que Venezuela esté transitada por una crisis de ingobernabilidad fruto de la ineptitud de su presidente es una cosa, y que Venezuela sea un estado criminal es otra bien distinta. Y es otra bien distinta porque Venezuela, por ejemplo, si cogemos los reportes de violaciones a los derechos humanos, ¿usted sabe cuántos casos de violaciones a los derechos humanos hay hoy en día en Colombia? 1.600. Además, con una coyuntura de 6 millones de desplazados que todos sabemos en la condición en la que se encuentran y, insisto, con 3 millones de analfabetos y 22 millones de pobres. Quiero decir, generalmente se utiliza este tipo de cifras para estigmatizar al vecino, cosa que me parece muy bien, pero sin mirar el ombligo que tenemos y los problemas que tenemos hacia adentro. Dicho esto, la ineptitud de Maduro es incuestionable. O sea, es incuestionable y evidentemente yo no me voy a poner a defender a Nicolás Maduro, pero lo que no se puede negar es que Venezuela no es un estado criminal. O sea, Venezuela no es un estado criminal. Esa circunstancia de confrontación y tensión la capitalizan políticamente los dos. Es decir, la capitaliza políticamente el oficialismo y la capitaliza políticamente la oposición. En todo este tipo de gobiernos sabemos que la oposición a veces instrumentaliza una victimización para generar adeptos y ganar presión y ganar favorabilidad internacional. Eso es una cuestión obvia.
hay que entender por qué se da en este momento la presencia de Andrés Pastrana, Felipe Calderón y Sebastián Piñera. Es una cuestión también de articular la oposición. Todos sabemos que desde abril de 2013 la oposición se desarticuló, la oposición perdió fuerza en torno a la figura de Maduro. Y evidentemente la única manera de capitalizar una posición encontrada y convergente es que expresidentes de cariz conservador pues puedan llevar a cabo una reubicación o un realineamiento de una oposición que ahora mismo está transitando prácticamente por una desarticulación que no la permite construirse como alternativa de gobierno. No olvidemos que en las elecciones de noviembre, después de la confrontación presidencial entre Maduro y Capriles, Maduro triplicó su resultado electoral. ¿Eso por qué? Porque la oposición fue viniendo a pique, habida cuenta de que casi siempre en Venezuela ha habido dificultades para articular la oposición, pero en los últimos 18 meses eso ha sido una constante hasta el momento que no han podido resolver, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta para nuestra periodista Ángela. ¿Usted cree que Maduro se sintió amenazado por la visita de los expresidentes y en qué medida? Yo no creo que Maduro se sintiese amenazado hoy en día por nada, la verdad. La verdad es que después de escucharlo, es que no tiene salvación ni por un lado ni por el otro, ¿no? Acuérdate que puso el país en manos de Dios. Sí, no, eso si eres ateo o agnóstico ya es que es como el culmen, ¿no? Pero quiero decir, no creo que uno pueda salvar ninguna de esas declaraciones. Un país, evidentemente, como yo estoy como un poco dividida en este respecto, no voy a hacer aquí una defensa de Maduro, ni mucho menos, pero un país que dentro de lo que a mí me cabe, o sea, de mi profesión, que es que no tiene una libertad de medios de comunicación, pues evidentemente a mí me da igual que el país sea de izquierda, de derecha, del centro o de donde le dé la gana. Ahora, sí me gustaría que hiciésemos otro tipo de reflexión. Es decir, eso es verdad, eso hay que denunciarlo, es decir, no se le puede vetar a los expresidentes a que vayan a ver a un líder de la oposición, ¿no? Como López, eso está clarísimo. Pero, señores, las cosas no se hacen gratis. O sea, los gestos no son gratuitos. Es decir, ¿qué tipo de intereses tienen tres expresidentes, como Pastrana, como Calderón, como Piñera, que está claro que salieron de sus gobiernos con un bajo índice de aprobación, ¿no? Recordemos que Pastrana incluso estuvo con un índice de aprobación inferior al de Samper y su caso 8000, ¿no? Y el tema del proceso 8000, o sea que ya es como para tirarse de los pelos. Pero evidentemente hay que analizar también esa doble vía, es decir, ¿qué buscan tres expresidentes con eso? Porque no es que sean más buenos, no que sean menos buenos, evidentemente busca un reconocimiento que a lo mejor por otra parte no la conseguirían. Eso no significa en ningún momento que no haya que haber una denuncia bien contundente a este tipo de acciones, ¿no? Que no es no permitir ver a una persona en la cárcel. A ver, yo te aportaría eso. Decir, primero que no es ilegal que hayan ido. Segundo, que da igual el porcentaje que tengan. A ti te han elegido con otro porcentaje también. Para recordar, el alcalde de Bogotá fue elegido con una ínfima cantidad de votos, pero tampoco eso lo hace ilegítimo, ¿eh? Eso por un lado. Sí, lo de los porcentajes me parece que no es una cosa contundente como para esto. Pero yo no he dicho que no sea ilegítimo, ¿eh? No, estoy diciendo lo de los porcentajes. No usemos lo de los porcentajes para esto porque las cifras no avalan esto. Aquí lo que tenemos, o lo que creo yo, pienso con todo el respeto es, aquí hay una población que hay que rescatar. Aquí hay una gente a la que hay que darle seguridad, ¿sí? O sea, que Maduro o el régimen de Maduro, que Venezuela no es un estado criminal. Pues Venezuela como país no es un estado criminal, pero quienes los gobiernan, por lo menos el año pasado, hay 100 palabras españolas, se cargaron más de 41 jóvenes que protestaban. Entonces no hay derecho a la protesta. Ya cuando en un país no hay derecho a la protesta, y ahí sí digo, por mal que estemos los colombianos y tengamos que vernos primero el ombligo, lo cual no creo que tenga que ser así, para tener que decir que al vecino lo están asesinando. No, aquí hay unos derechos humanos que hay que rescatar. Y por último, el señor Maduro está claro que no tiene miedo de nadie. Él no ve amenaza en nadie, porque él sabe y es consciente que la amenaza es él mismo. O sea, ¿quién amenaza a Maduro? Su propia ineptitud. Maduro y su propia ineptitud, y él lo sabe, él es su amenaza. Y él sabe que por esa ineptitud y por ser él mismo su amenaza, en cualquier momento cae. Bueno, yo quería recalcar que nuestros oyentes, si ustedes no pueden ver el video de la declaración, pero eran millones de personas apoyando a Maduro de color rojo, con, toda su corriente ideológica de Maduro. Son muchas personas venezolanas que están a favor del régimen, porque generalmente es un régimen.
Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo puede la sociedad internacional intervenir y ayudar a Leopoldo López? Es que la sociedad internacional no tiene que intervenir para ayudar a Leopoldo López. Es que la gran dificultad que transita Venezuela es que el oficialismo está cohesionado y la oposición está fragmentada. Y eso es un elemento que permite entender la disparidad ahora mismo de confluencia política que existe en Venezuela. ¿Por qué tiene que entrar la comunidad internacional a dirimir la cuestión de Leopoldo López? Yo no lo entiendo. Además que hay algo trascendental y estructural tal vez en la política venezolana, tal vez desde el punto fijismo, y es que Venezuela su oposición tal vez siempre ha sido fragmentada. Uno de los errores políticos de la oposición es que no está unida ni cohesionada, cosa ventajosa que tiene el oficialismo. Absolutamente de acuerdo. Pero también hay un fenómeno que es crucial advertir, y frente a lo que decían los profesores, tanto Tania como Jerónimo, frente a la criminalización del Estado de pronto. Y recordemos también es que hay un grupo que se llama el Cartel de los Soles, ¿no? Es el cartel de los generales de máximo rango, que son los narcotraficantes oficiales, es decir, que son avalados por el gobierno y avalados por las condiciones. Pero Ángela, yo quisiera preguntarte, ¿a qué crees tú que iban los expresidentes? ¿Cuál es ese mensaje político de los expresidentes? Yo no voy a hacer ningún tipo de lectura. A mí sí me parece muy interesante el porcentaje y sepamos, pues eso, que tiene que haber una lectura. No sé qué tipo de lectura. Yo no soy nadie para decir, buscaban que... No tengo ni idea. Pero no vayamos pensando... bueno, sí, una cosa es lo que dijeran ellos, evidentemente. Ellos no van a decir, vamos a buscar popularidad, sería totalmente contraproducente, ¿no? Pero quiero decir que los gestos, repito, no son gratuitos. O sea, buscan una retribución, pues no sé, de mayor popularidad, de tener un sitio que es totalmente legítimo. Yo no estoy diciendo que no, pero que darnos solamente una lectura me parece bastante corto. Entonces, creo que han subido mucho una popularidad. 3 expresidentes que sabemos que salieron de unos gobiernos con una popularidad debido a una serie de medidas que tomaron que no fueron desde luego nada populares. ¿Qué fueron a hacer? ¿Qué no fueron a hacer? Yo creo que cada uno es muy inteligente para sacar sus propias conclusiones ahí, ¿no? De acuerdo. Entonces podemos incluso empezar a concluir que hubo una diplomacia paralela. ¿No crees tú, Jerónimo? Una diplomacia paralela que se saltó todos los canales que generalmente se tienen que llevar a cabo de cara a ese tipo de procedimientos. Es decir, en un estado donde Venezuela es uno de los acompañantes al proceso de paz, es un flaco favor que el señor Pastrana se presente pues sin respetar los canales diplomáticos, porque no notificó ni a la embajada ni a la Cancillería, para finalmente llevar a cabo un interés que es personal. El interés es personal y es, en primer lugar, catapultar popularidad, y en segundo lugar es construir un punto de convergencia para que la oposición venezolana tenga una cuestión, un issue que se llama ciencia política, en torno al cual organizarse, articularse. Más allá de eso, pues si no, no se entiende. Es decir, de todos modos, juguemos a la empatía. Es decir, hubiésemos aceptado que Chávez hubiese venido sin mecanismos diplomáticos a Colombia a entrevistarse con un preso, pues seguramente no. Es decir, es muy fácil señalar que esto es fruto del régimen criminal de Venezuela, como dice el compañero, y con el cual discrepo absolutamente, pero no sé yo hasta qué punto se hubiese aceptado en términos negativos cuando Colombia es un país en el cual el término westfaliano de Estado absolutamente permeado y soberano sobre sus fronteras, pues se ha demostrado como constante en los últimos 15 años. Colombia jamás ha permeado sus fronteras y jamás ha abierto a este tipo de posibilidades. Otra cosa es que no se han dado coyunturas como la que particularmente se presenta en Ramo Verde, pero no sé yo hasta qué punto eso se hubiese podido saber así. Esta cuestión de intervenir o no es fácil. O sea, digámosle a los señores de la ONU, por favor, no intervenga, no se meta y no exija la liberación del señor Leopoldo López. Entonces, la ONU está interviniendo también de una manera ilegítima, porque no tiene derecho a hacerlo. Tendríamos que verlo así. Yo particularmente defiendo los derechos humanos y en ese sentido digo, si a mi vecino le están matando, yo tengo que ir a auxiliar. Y a Venezuela hay que ayudarlo. A la sociedad venezolana hay que ayudarla. Y a Palestina, y a Siria, también, y a muchos estados. Exacto. O sea, Entonces pero no podemos decir entonces, a Ucrania, para que está reunida la señora Merkel, señor Hollande, y para que está reunidos con Putin y con Poroshenko, para buscar una solución, porque no puede quedarse el statu quo. Entonces es lo mismo que estamos haciendo de este lado del mundo. Y si no es así, entonces nos acabamos país por país. Exacto. Vamos a otro conflicto entonces, que nos quedan unos pocos minutos, y es el conflicto colombiano. Y pues básicamente la idea de la refrendación de los acuerdos de La Habana, que en algún momento a feliz término puedan llegar, ¿no? Y yo sí quiero empezar tal vez con unas apreciaciones que hizo Cifras y Conceptos, y es esta firma de consultoría y estadísticas en términos políticos y de opinión pública, que arroja 3 valores indicativos bastante, digamos, discientes ante la opinión pública. Uno de ellos es que
la refrendación está apoyada casi por el 55% de la población, primero. Segundo, que hay una violencia, la violencia que más preocupa al ciudadano a pie es la violencia urbana. Y dentro de esa urbana está la violencia intrafamiliar, está la violencia social o el matoneo en los colegios, más allá de, es decir, que preocuparnos porque tengamos un exguerrillero controlando o siendo el jefe de seguridad de nuestro edificio, por lo menos. Segundo, una negociación vía, digamos que negociada, está a una favorabilidad más o menos del 55% de nuevo. Es decir, la gente apoya en términos estadísticos que haya una mesa de negociación en La Habana. Y el último punto es que la gente pretende y quiere efectivamente y tal vez pronostica que la negociación llegará a feliz término. Bueno, yo tengo una pregunta como para introducir un poco al tema. Y es si ustedes consideran que es necesaria esa refrendación como ejercicio democrático, como garantía de la democracia, o si consideran que como tal el ejercicio democrático ya está hecho, eligiendo a Santos, reeligiéndolo y eligiendo este plan de gobierno que tiene, que pues como tal es cumplir la paz. Bueno, primero precisar metodológicamente el alcance de esa encuesta, la cual me genera una cierta duda, ¿no? Porque cuando uno hace una encuesta de este tipo de características, tiene que tener muestras representativas a nivel regional. Yo no sé, claro, demográficamente Colombia concentra a la mayoría de su población urbana en grandes ciudades donde el contexto de la violencia de conflicto no está presente porque todos sabemos de la fronterización de ese conflicto. De tal modo que, claro, si utilizamos otro prisma y preguntamos a un buenaventurense, a un tumaqués, a un marigüeño o a alguien de Arauca, norte de Santander, seguramente su percepción sobre el conflicto sea otra muy diferente a la que pueden tener en Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cartagena. Dicho esto, pues sí, no, quiero decir, en España el proceso de negociación con la banda terrorista ETA o en Irlanda el proceso de negociación con el IRA no se llevó a cabo mediante procesos de refrendo. O sea, no se llevó a cabo mediante procesos de refrendo y hay muchos autores, entre ellos Vicent Fisas y otros, que señalan que en ocasiones utilizar procesos de refrendo puede ser contraproducente. Centroamérica nos demuestra experiencias contrastadas. El caso de Guatemala, ustedes ya lo saben, en Guatemala fueron 2 veces en las cuales se dijeron que no. De tal modo que, pues, no sé yo hasta qué punto es ese ideal, ¿no? Además, yo creo que Colombia, dentro de estos dos ideales entre El Salvador y Guatemala, pues por eso yo tengo dudas con esa encuesta, porque yo no tengo claro hasta qué punto no se puede ir hacia el caso guatemalteco, en el cual se refrende y digamos un no. Sí. Además, o sea, estas encuestas son contratadas por algunos medios. Esta la contrató Caracol Radio. Claro, entonces ya me lo explico todo. Dicho esto, pues evidentemente yo comparto con usted que la democracia se construye más que con legalidad, con legitimidad. La legitimidad son las interacciones de los ciudadanos que finalmente apoyan y tienen consenso respecto de eso. Pero para conseguir legitimidad en el proceso actual hay que hacer una pedagogía de paz que yo creo que hasta el momento no se ha hecho. De acuerdo. Y pues yo siempre reconozco al presidente Pastrana su esfuerzo por negociar con las FARC, un esfuerzo encomiable, y creo que este proceso ha incorporado elementos positivos como lecciones aprendidas, pero creo que ha obviado otros que son muy importantes, y entre ellos está el tema de la pedagogía ciudadana, que se ha desatendido, que puede ser el principal elemento a tener en consideración de cara a valorar si verdaderamente es necesario un refrendo o no de cara al posconflicto. Bueno, yo quiero preguntarle a la periodista Ángela y a nuestra profesora Tania si están de acuerdo con la refrendación. Bueno, yo creo que hay varios elementos ahí. Yo estoy de acuerdo con el profesor Jerónimo con que... ¿Jerónimo? con que realmente no tiene por qué ser un elemento fundamental dentro de todo ese camino legitimidador, pero yo creo que sí tiene que ser interesante, sí puede ser interesante, sobre todo para una sociedad que todavía, y ahí es donde quiero hacer hincapié, como también decía el profesor Jerónimo, en esa falta de educación que no está haciendo el gobierno para saber lo que es, para empezar, un posconflicto. Estoy bastante cansada de escuchar que estamos en posconflicto y posconflicto cuando la gente no tiene ni idea de lo que es el posconflicto. No estamos en posconflicto, que yo sepa, hasta hace 4 meses nos estábamos dando bala en el monte, o sea que, como decía Arlene Tigner, una vez que la entrevisté, negociar en medio de darse balas es una forma muy colombiana de hacerlo, ¿no? Pero vamos, que yo sepa, eso posconflicto no es. Entonces, ¿qué es el posconflicto? ¿Qué significa para una ciudadanía tener una paz, un consenso, bueno, pues como hemos visto, yo les pongo un ejemplo, ¿no? En España hay un partido político que se llama Bildu. Bildu tiene unas
vamos a hablarlo, con una ideología muy cercana a ETA. No tiene ningún solo miembro de ETA en sus filas, es decir, no tiene a un miembro ni que esté manchado ni sin manchar de sangre. A mí personalmente me gustarán menos o más Bildu, pero ellos juegan en la arena política y eso es lo que creo que se tiene que hacer. O sea, jugar en la arena política y que uno decida en esa arena política si se quiere tener o no se quiere tener. Eso hay que explicárselo a la ciudadanía. Y entonces nosotros estamos viendo como ese regalo que es la paz al que yo creo que tenemos que aspirar siempre, porque los colombianos, yo ya me considero colombiana desde luego, esto no es un proceso de Santos, no es un proceso de un gobierno, es un proceso de 60 años de un país, de una sociedad que lo ha estado buscando, con lo que creo que la paz merece mucho la pena, pero que tiene sus consecuencias. Y eso es lo que hay que explicarle a una ciudadanía que todavía creo que en eso estamos muy perdidos, ¿no? En esto de la refrendación, yo parto de algo. O sea, ni todos los conflictos en el mundo son ni han sido iguales. De acuerdo. No tienen por qué ser iguales ni siquiera sus resultados, ¿no? Y mucho menos la forma de refrendarlos o de que la sociedad los acepte. Ahora, bienvenida a una forma democrática de refrendarlos. Bienvenida a una forma democrática de refrendarlo, porque la verdad, como colombiana, yo sí sentiría de que me fueran a imponer unos acuerdos con los que yo tal vez, parte de ellos, no esté de acuerdo, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, bienvenida a esa forma de refrendarlo. Ahora, garantías para que esa refrendación sea transparente y honesta. Es lo que como colombiana yo exigiría. Pero vuelvo y repito, los colombianos, dentro de toda esta historia, este mundo que nos hemos movido desde que somos república, sí tenemos y somos propensos a la democracia, sí lo somos. Entonces, no vería yo otra forma de aprobación que no fuera preguntándole a la sociedad colombiana, que al fin y al cabo somos los que hemos sufrido, ¿no? Entonces tenemos el mínimo derecho de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestro equipo de trabajo. Ha sido un tema y unos temas bastante controversiales y pues de primera con ustedes. Muchas gracias, Tania, Ángela y Jerónimo, de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti.